Hola mi gente, hoy estamos preparando unas papas que son empanadas fritas con jamón y queso adentro. Estas papas se les llaman wichi en Puerto Rico. Quédate viendo el video para que veas su procedimiento. Estos son los ingredientes que necesitan: 2,5 tazas de harina de todo uso, papas de hervir, un sobre de sazón, 2 cucharadas de sofrito, 1 cucharada de paprika, 1/8 cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta. No es necesario que tengan la que yo estoy usando de limón, pueden utilizar solo la pimienta. 1 cucharadita de cilantro, 1 cucharadita de perejil, 1 cucharadita de orégano y 1 cucharadita de cebollines. Y 1 cucharada de ajo en polvo, 2 tazas de agua. Vamos en una cacerola con agua a agregar las papas y vamos a dejarla hervir algunos 12 minutos. No queremos que estén completamente blandas para que no se nos vaya a desboronar. En un recipiente vamos a agregar la harina de todo uso. Agregamos el ajo en polvo, le agregamos la mezcla de cilantro, orégano que les mencioné anterior, la paprika, agregamos la pimienta, el sobre de sazón, la pizca de sal. Vamos a agregar el agua a la mezcla de la harina con los demás ingredientes. Vamos a ir mezclando. Vamos a mezclar hasta tener una consistencia como si fuera la que hacemos para preparar el pancake. Si ustedes ven que tiene demasiada harina, pues le agregan un poco más de agua, poco a poco, no de cantazo. Ahora, si ven que está muy aguada, pues viceversa, le agregan harina poco a poco para que logren tener la consistencia que necesitan. Le incorporamos las 2 cucharadas de sofrito. Ya tenemos nuestra mezcla preparada, ahora la vamos a poner a un lado, reservarla para cuando las papas estén, continuar con el siguiente paso. Van a utilizar queso, jamón, bacon, lo que ustedes gusten. Eso es a preferencia personal. Retiramos las papas del fuego y vamos a llevarla a un recipiente para que éstas se enfríen un poco. No trabajarlas con las manos porque pueden quemarse. Vamos a coger cada papa y la vamos a picar por la mitad, como bien que estoy haciéndolo yo. La van a picar a la mitad de lo largo y la vamos a reservar para el siguiente paso. Miren cómo yo la realicé. Si eres vegetariano y no consumes carne y no encuentras un jamón vegetariano, pues las puedes hacer solo con queso, que es lo que yo estoy haciendo en este momento. En el hogar la vemos los que comemos carne y los que son vegetarianos, y yo hago de las dos versiones. Pican el queso por la mitad, lo ponen a la papa y con unos palillitos de pinchos o de entremeses van a pasar la papa de un lado a otro. Recuerden, una vez que se frían, recuerden que cuando se la van a comer tienen que quitar los palillos, no se vayan a olvidar de eso. Yo estoy utilizando 2 tipos de queso, el queso de papa y este otro blanco se le conoce como queso de ratón en Puerto Rico. Discúlpenme que no recuerdo el nombre, pero ustedes pueden utilizar el que ustedes gusten. Este procedimiento de pincharlos con los palitos, yo lo estoy haciendo para cuando vaya a pasarla por la masa se me haga más fácil. Igual a la hora de freír se me va a hacer mucho más fácil. Les muestro también la otra forma que les dije que la preparo. Esta las preparo con el queso y con el jamón. Es igual que la hicimos con el queso solo. Cuando terminemos con todas, vamos a pasar para el siguiente paso, que es en la estufa. Vamos a pasar la papa en la mezcla que preparamos y la vamos a envolver toda, y luego que la tengamos toda mojada la vamos a llevar a un sartén o cacerola con aceite caliente, no muy caliente hirviendo porque se nos puede quemar. Yo dejé las papas que se frieran de unos 3 minutos, 4, y las estuve volteando para asegurarme de que cada lado se haya dorado bien. Si la persona no come carne, les aconsejo que primero frían las de queso solo y luego las de jamón y queso. Miren qué deliciosa se ve esa papa, miren ese queso derretido. Espero que les haya gustado esta receta. Los veo en un próximo video. Si te gustó, dale like, suscríbete y comparte. Bye.